Gloria a Jehová nuestro Dios. Por su palabra, hoy vamos a recibir el mensaje siguiente. Por la condenación del pecado en la carne, hay que ser espirituales para heredar el reino de Dios. Escúchalo bien. Por la condenación del pecado en la carne, hay que ser espirituales para heredar el reino de Dios. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: el que nace, crece, se reproduce y muere negando a Dios sobre su vida, no podrá estar una eternidad con Dios. Escúchalo bien, porque esta es una realidad para toda la creación del hombre. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12. Si le negáremos, Él también nos negará. Mira, está diciendo Dios aquí que si la persona que lo niegue, o sea, Dios es autoridad sobre toda la creación, y no tener la autoridad de Dios es sencillamente negarlo. Pero aquí este verso dice que Él también negará al que lo niegue. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Escucha bien, por favor. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. La carne para nada aprovecha. Espero que estés oyendo muy bien. Si Dios condenó el pecado en la carne, le está diciendo a todos los que oímos que la carne para nada aprovecha. La carne es vanidad, la carne es vanagloria. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mira lo que está hablando el Señor. El que obra en la carne, de la carne va a tener corrupción. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 50 y 53. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mira, espero que estés escuchando muy bien este mensaje de hoy. Está diciendo Dios en estos versos, dice, la carne no puede heredar el reino de Dios. Y vuelvo y te digo, porque el pecado está condenado en la carne. Y en la carne lo único que hay es corrupción. Y la corrupción no puede heredar la incorrupción de Dios. Nunca olvides que Dios es santo, Dios es justo. Escúchalo bien, por favor. Dice el Señor, porque es necesario, mira, le ha puesto una necesidad imperiosa y grande a cada ser humano en la tierra. Dice, es necesario que lo corruptible de la carne se vista de incorrupción. ¿De qué manera va a ser eso? Pues en Dios. Es la única manera.
Y es la necesidad más grande que Dios le ha puesto a cada hombre y a cada mujer en el mundo. Nosotros en Cristo debemos de alcanzar un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. De allí la necesidad de que lo consideremos nuestro único y verdadero maestro, seamos discípulos de Él e imitadores de Él. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3 y del 5 al 7. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, aquí el Señor vuelve y repite la necesidad de ser a la imagen y semejanza de Dios, de ser hombres y mujeres espirituales. Cuando Dios dice en la palabra, o nuestro Señor Jesucristo, de cierto, es porque es una verdad absoluta que nadie podrá refutar. Mira, y Él dice que hay que nacer de nuevo. Si nosotros estamos muertos espiritualmente, si nosotros nacimos muertos espiritualmente, el Señor nos está colocando una necesidad imperiosa de nacer de nuevo en el Espíritu. Escúchalo bien. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de oír la palabra de Dios y de recibir su Santo Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, nosotros ese nuevo nacimiento es por oír la palabra de Dios y hacerla. La palabra de Dios es espíritu. O sea que cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para esa palabra, estamos recibiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Escúchalo bien. Y dice el Señor, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, si nacimos de la carne para el pecado, ahora es necesario que nazcamos del Espíritu de Dios para ser hombres y mujeres espirituales. Y es la necesidad imperiosa que Dios le ha puesto a toda la creación del hombre. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, aquí está la solución para ti, para mí y para todos los que oyen. Dice, el Espíritu es el que da vida. Cuando una persona se muere es porque sencillamente se salió el espíritu de ese cuerpo. Y por eso la persona muere. Y el Señor está aquí diciendo, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, la palabra de Dios es espiritual. Entonces esa palabra la que nos vivifica, esa palabra la que nos da la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es la palabra que nos da una vida eterna. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 119, versos 25 y 50. Le dice el salmista que a Dios, vivifícame según tu palabra, porque tu dicho me ha vivificado. Mira, si quieres pararte de esa muerte espiritual a la que recibimos por condenación como descendencia de Adán y Eva, dice aquí el salmista y nos está enseñando, diciéndole al Señor, vivifícame según tu palabra, y que tu dicho, porque tu dicho me ha vivificado. Mira, la palabra de Dios es la que nos vuelve a dar vida espiritual, la que nos vuelve a dar nacimiento y crecimiento espiritual. Espero que lo estés recibiendo en el nombre del Señor. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 1,
verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mira, aquí este verso es más claro. Dice aquí el apóstol Pedro, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mira, si nosotros recibimos vida por la palabra de Dios, esa misma palabra nos va a dar cabida en el reino de Dios para la eternidad de Él. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, más claro todavía, dice el Señor que los que escuchamos su palabra somos engendrados de Dios. Mira, qué hermoso que Dios diga de ti que fuiste engendrado por la palabra de Él y que eres engendrado por Dios. Esa es la verdad para nosotros los que creemos en Él. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 60, verso 1. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira, la palabra de Dios en nuestros corazones nos hace resplandecer por todo lo que es ella en Dios. Mira, porque Dios es luz. Escúchalo bien. Y entonces cuando nosotros renacemos por esa palabra, cuando nosotros vivimos por esa palabra, cuando nosotros hacemos todo por la palabra de Dios, Dios está diciendo en este verso, resplandece, levántate, porque la luz de Dios está sobre tu vida. La gloria de Jehová ha nacido en ti. Mira, qué hermoso. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos la imagen de Él conforme a toda la semejanza de su justicia en sus mandamientos. Yo espero que cada día esta palabra de gracia te esté formando en esa imagen de Dios. Que tú seas semejante por todas tus obras a las obras del Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo. Aleluya. Amén. Amén y amén.